Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que puede sorprenderos, incluso asustaros un poco, porque os voy a decir una verdad incómoda. Puede que no sobreviváis tanto como imagináis. Sí, suena dramático, pero creedme, es mejor que os lo diga yo, con voz calmada, que escucharlo en la fría sala de urgencias de un hospital. Esta historia no empieza con supersticiones, ni con fórmulas milagrosas, sino con algo mucho más tangible, los hábitos cotidianos. Y quizás os parezca exagerado, pero cada vez que os sentáis demasiado, cada vez que posponéis un vaso de agua o rechazáis una llamada de un amigo, estáis escribiendo en el margen de vuestra propia biografía unos años menos de vida. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y una cosa más, escríbeme en los comentarios dónde estás y qué hora local marca tu reloj, porque me encanta saber que estamos conectados por esta red invisible alrededor del mundo. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Os diré quién soy. Me llamo Dr. Song Jae-hak, médico retirado, después de más de 40 años de profesión. Y ahora, con 88 años cumplidos, sigo paseando cada mañana con el mismo entusiasmo que cuando tenía 30. Muchos me preguntan por qué sigo con energía, sin bastón, viajando con mis nietos y manteniendo la mente despierta. La respuesta no es un medicamento secreto, ni un régimen de laboratorio, sino algo mucho más sencillo. He aprendido a evitar 5 hábitos que, por comunes que sean, destruyen la vitalidad lentamente. Cuando llegué a los 70 pensé, como muchos, que el deterioro era inevitable, dolores de rodilla, problemas para dormir. Esa sensación de fatiga persistente lo atribuí a la edad, hasta que descubrí que lo que verdaderamente aceleraba mi caída no eran los años, sino los hábitos equivocados que practicaba cada día. Lo aprendí en carne propia y también en mi consulta, donde vi a miles de pacientes rendirse al "es lo que hay", cuando tenían en sus manos la posibilidad de cambiar. Permitidme una imagen potente. Imaginad vuestro cuerpo como una casa. Durante décadas vais poniendo ladrillos, reforzando muros, pintando ventanas, pero de pronto empezáis a dejar las persianas rotas, el tejado agujereado, los cimientos llenos de humedad. ¿Durará mucho esa casa? Por supuesto que no, pues el cuerpo funciona igual. La verdadera amenaza para la salud no es cumplir años, sino estas goteras cotidianas: sentarse demasiado, perder músculo, beber poca agua, aislarse de los demás y renunciar a seguir aprendiendo. Cada uno de estos hábitos es un agujero en vuestro tejado vital. Lo curioso es que la mayoría de estas prácticas están tan normalizadas que ni nos damos cuenta. ¿Acaso no parece inocente pasar horas frente al televisor después de comer? ¿Acaso no es natural pensar que la fuerza muscular está reservada para los jóvenes? ¿Acaso no es más cómodo gallar el teléfono y quedarse en casa en vez de visitar a los amigos? Y, sin embargo, tras esas decisiones pequeñas, se esconden impactos enormes en la salud cardiovascular, en el sistema inmunitario, en las articulaciones, en la mente.
Me gusta añadir un poco de humor para aliviar la seriedad del asunto. Si la vida fuera un videojuego, cada vez que bebemos un vaso de agua estaríamos rellenando la barra de energía vital. Y cada vez que decidimos quedarnos en casa sin hablar con nadie, la barra de motivación social caería peligrosamente. Ojalá la pantalla brillara con avisos rojos, porque así nos daríamos cuenta a tiempo. Ahora, un toque de sabiduría de la vejez. Cuando cumples 80 años, descubres que la vida no está hecha de grandes acontecimientos espectaculares, sino de los cuidados pequeños y repetidos, el paseo diario, el vaso de agua temprano, la llamada corta a un viejo amigo. Estas rutinas son la parte invisible que sostiene el edificio entero de la longevidad. Algo curioso que descubrí leyendo hace poco es que incluso los astronautas sufren una pérdida de masa muscular acelerada solo por pasar días en gravedad cero. Eso significa que nuestros cuerpos, ya sea en el espacio o aquí en la Tierra frente a un sofá, necesitan el estímulo constante del movimiento. Lo extraño es que una condición tan excepcional como flotar en el vacío tenga un paralelismo con algo tan común como ver una serie. Y, por supuesto, no existe unanimidad sobre todo esto en el mundo académico. Hay científicos que sostienen que la genética pesa más que los hábitos, que algunos nacen con cartas ya repartidas para vivir más o menos, y otros defendemos que, aunque la herencia influya, los hábitos cotidianos pueden sumar o restar una década entera. El debate sigue abierto, pero cada vez hay más pruebas de que los pequeños actos diarios influyen más de lo que creemos en la duración y calidad de la vida. Recuerdo claramente a una paciente que a los 72 había perdido tanta fuerza que apenas podía levantarse de la silla. Creía que lo inevitable ya había llegado, pero cambió 3 cosas mínimas. Empezó a levantarse cada media hora, bebía agua en cada comida y se unió a un grupo de paseo. 2 años después, con 74, tenía un semblante rejuvenecido y su nieto me confesó que ya no la reconocía. Decía que parecía otro personaje, más alegre, más viva. Esos resultados me confirmaron que estos hábitos son tan efectivos que rozan lo milagroso, aunque en realidad se basan en ciencia básica. Así que este es el marco del viaje que vamos a recorrer esta noche. Desvelar uno a uno esos 5 hábitos mortales. Comprender por qué nos dañan y aprender a reemplazarlos con rutinas sencillas y accesibles. No voy a prometer una juventud eterna ni un pacto mágico, pero os aseguro que, al final de estas secciones, veréis la edad de otra manera, como un territorio aún habitable, lleno de posibilidades. Mi promesa es clara. Si modificáis estos 5 aspectos, no solo ganaréis años de vida, sino que esos años se llenarán de salud, movilidad, memoria y alegría. Un anciano que sigue aprendiendo, que bebe agua, que conversa y que camina, se convierte en un adulto mayor pleno, con la mirada chispeante y la dignidad intacta. Y creedme, no hay cosmético que maquille mejor que esos hábitos. Después de haber abierto la puerta a estos 5 hábitos peligrosos que nos recortan la vida sin que apenas lo notemos, quiero detenerme en el primero, que parece inofensivo, pero es devastador. Permanecer sentado demasiado tiempo. Sí, el sofá.
la butaca preferida, la silla del comedor, lugares aparentemente cómodos que, en exceso, se convierten en trampas silenciosas. Imaginad de nuevo vuestro cuerpo como un río. Cuando el agua fluye, todo se mantiene limpio, fresco, lleno de oxígeno. Pero si dejamos que el agua quede estancada, pronto aparecerán malos olores, algas, mosquitos, descomposición. Pues algo parecido ocurre en nuestro organismo. Sentarse durante horas convierte nuestra circulación en un río estancado. La sangre fluye más despacio. El corazón debe bombear con más esfuerzo y los músculos, al no experimentar movimiento, se van atrofiando como ramas secas. Yo he visto cientos de veces este cuadro clínico reproducirse. Personas que pasaban casi todo el día en casa, viendo la televisión o leyendo largas horas, sin un simple estiramiento. A los pocos años, aparecían insuficiencias venosas, trombos inesperados o caídas fatales por pérdida de fuerza en las piernas. El cuerpo estaba gritando con señales que ellos confundían con simples cosas de la edad. Pero la edad, insisto, no es la culpable, sino la parálisis cotidiana. Se ha demostrado que estar sentado más de 8 horas diarias aumenta hasta un 40% el riesgo de muerte prematura. Y no hace falta imaginar cifras de laboratorio. Basta con recordar cómo nos sentimos tras un viaje largo en avión. Cuando se nos hinchan las piernas y tenemos esa inquietud de movernos. Ahora pensad en lo que ocurre cuando ese mismo proceso se repite día tras día, durante años enteros. Aquí quiero añadir un toque de humor. Si nuestros glúteos tuvieran boca, probablemente gritarían: ¡ayuda! Estamos siendo aplastados. Cada vez que llevamos 3 horas sin levantarnos. Afortunadamente, no hablan, aunque algunos sillones parecen absorberlos con tanta fuerza que casi se convierten en ventosas del diablo. La sabiduría de la vejez nos recuerda algo sencillo. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Lo oí por primera vez de un agricultor de 85 años que conocí en la consulta. Nunca había dejado su pequeña huerta. Y cuando le pregunté por el secreto de su salud, me contestó: hijo, yo me siento cuando el sol se esconde. Y aún entonces, sigo pensando en mañana. Su cuerpo era un testimonio de cómo la actividad regula todo lo demás. Digestión, ánimo, sueño. Os cuento una curiosidad extraña. En Japón existe un término para el síndrome de la economía de clase, surgido en los años 80, que describía el fenómeno de los viajeros en vuelos largos que sufrían trombosis por estar sentados sin moverse. Imagínate, hasta la lengua japonesa tuvo que inventar una categoría para algo que aquí, en nuestras casas, hacemos todos los días: sentarnos durante horas. Lo extravagante es que señalemos a los vuelos intercontinentales como riesgosos. Y sin embargo, consideremos inocente pasar 6 horas seguidas frente a una pantalla. En el mundo académico, todavía hay debate abierto. ¿Es más dañino estar sentado sin moverse o la falta de ejercicio físico estructurado? Es decir, ¿es peor pasar 8 horas en la silla, pero luego salir a correr 1 hora? O peor aún, no sentarse tanto, aunque tampoco corramos nunca. Algunos investigadores afirman que los efectos de estar sentado
no se neutralizan del todo con ejercicio posterior. La inactividad prolongada deja huellas metabólicas que una sola hora de deporte no borra. Y otros sugieren que basta ejercitarse intenso una vez al día. La discusión sigue y ningún consenso es definitivo, pero cada vez se apunta más a la importancia de moverse en intervalos frecuentes. Así que, ¿qué propongo después de ver tantas vidas irse apagando lentamente entre cojines? Pues medidas sencillísimas. Lo primero, ponerse en pie cada 30 o 40 minutos, aunque solo sea para ir a la cocina a beber agua. Segundo, convertir la propia casa en un mini gimnasio improvisado. No hablo de colgarse de barras, sino de levantarse de la silla y volver a sentarse 10 veces seguidas. Lo que llamamos sentadillas de anciano elegante. Tercero, andar todos los días, aunque sea en segmentos de 10 minutos, porque la suma hace la fuerza. Un detalle simpático de mis consultas. Solía recomendar a los jubilados más reacios que se compraran un perro pequeño. Me miraban raro al principio, pero después venían a los 6 meses con una sonrisa. Doctor, ahora camino 3 veces al día, porque si no, este animalito empieza a mirarme con unos ojos tristes que no soporto. A veces la medicina más eficaz viene en forma de compañero peludo y 4 patas. Pero detrás de la anécdota está la verdad. El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse. Nuestros ancestros caminaban kilómetros buscando alimento. Nosotros, en cambio, hemos reducido el trayecto a la distancia entre el sofá y la nevera. Es una involución extraña, si os lo pensáis bien. Recordad, sentarse no es veneno por sí mismo. Lo letal es el tiempo excesivo y la ausencia de pausas. Así que, adoptad el pequeño ritual de levantaros a estirar cada episodio de vuestra serie favorita. Y no vale la excusa de la reposición automática en la plataforma de televisión. Usan esa función precisamente para atraparos. Aprovechad los créditos para estirar brazos y piernas. Aunque alguno os mire como si bailaseis una coreografía casual. En definitiva, el hábito de permanecer sentado no es nada banal. Está en la raíz de enfermedades cardiovasculares, diabetes, pérdida de masa muscular y, paradójicamente, de la fatiga emocional. Porque cuanto más quieto está uno, más cansado se siente después. Es un círculo vicioso, un callejón sin salida, excepto que sí existe salida, ponerse en pie. Os aseguro que una pausa activa de 2 minutos cada media hora vale más que una siesta de 1 hora después de haberos pasado 8 horas como estatuas. El cuerpo no solo quiere dormir, quiere moverse, y lo recordará siempre. Incluso cuando vosotros intentéis convencerlo de que la comodidad lo justifica todo. El segundo gran enemigo de la longevidad es la pérdida progresiva de masa muscular. Sí, lo sé. Suena aburrido y demasiado técnico, pero creedme, cuando os levantáis con dificultad de una silla, cuando las escaleras se convierten en murallas de 6 metros, o cuando un simple paquete de agua mineral os resulta tan pesado como un piano de cola, no es solo una cuestión de pereza ni de años. Es el resultado directo de que vuestros músculos han ido desertando del cuerpo como soldados hartos de la guerra.
Lo sorprendente, y aquí viene la verdad que muchos prefieren ignorar, es que la pérdida de músculo no empieza a los 70, como solemos creer, sino hacia los 30. A partir de ahí, el declive es lento, casi invisible, pero constante. Es como tener una cuenta bancaria en la que vais retirando monedas poco a poco sin daros cuenta, hasta que un día intentáis pagar la compra y os encontráis con que no queda nada. La diferencia es que, en este caso, no hablamos de euros, sino de fibras musculares. En mis consultas durante décadas, he visto cómo la fuerza desaparecía en cuestión de meses, cuando no se estimulaban los músculos. Una semana entera de encamamiento por una gripe fuerte podía robar hasta un 10% de la musculatura de las piernas. Imaginadlo, 7 días tumbados y adiós, a 10 años de reserva acumulada. Por eso, siempre insisto en una regla espartana. Incluso con fiebre o convalecencia, hay que mover algo, aunque solo sean los dedos de los pies o un paseo hasta la ventana. El músculo necesita estímulo para recordar que aún forma parte de vuestra vida. Y aquí, una anécdota de sabiduría. Un paciente de 82 años, antiguo carpintero, me dijo un día: «Doctor, el músculo es como la memoria, sirve lo que se usa. Si dejas de usarlo, se va como los amigos que nunca llamas». Me pareció de una lucidez poética, y no exageraba. Esa relación directa entre uso y desaparición es un principio innegociable en la biología humana. Un dato curioso que parece sacado de un concurso de rarezas médicas. En la Antártida, durante largas expediciones, los investigadores han visto que la masa muscular se pierde más deprisa no por el frío, sino por el exceso de tiempo dentro de las bases, sin apenas movimiento. Es decir, ni siquiera las bajas temperaturas frenaban el desgaste. Solo la inactividad lo aceleraba. ¡Qué ironía! Que en el lugar más hostil de la Tierra, lo que más te debilita es el sedentarismo forzado. En el mundo académico, todavía discutimos qué papel juega exactamente la alimentación frente al ejercicio en la prevención de la sarcopenia, que es el término elegante para esta pérdida de músculo. Basta con una dieta rica en proteínas, como defienden algunos nutricionistas, o pesa más la práctica de ejercicios de resistencia, aunque sean ligeros. Mi postura personal, y cada vez más respaldada por investigaciones, es que ambas deben caminar juntas. Sin proteína no hay ladrillos para el músculo, pero sin ejercicio tampoco hay albañil que coloque esos ladrillos. Entonces, ¿qué podemos hacer en la vida diaria para no rendirnos a la debilidad? Pues nada extravagante. Lo primero, incorporar pequeños ejercicios sin necesidad de gimnasio ni máquinas sofisticadas. Por ejemplo, sentarse y levantarse de una silla 10 veces seguidas, 3 veces al día. Parece una tontería, pero es uno de los mejores entrenamientos para las piernas. Segundo, caminar con decisión, al menos 30 minutos diarios, aunque se divida en tramos de 10. Tercero, usar el propio peso corporal. Un clásico sería apoyar las manos en la pared y empujar como si quisiéramos mover la casa entera. Nadie os lo dirá en serio, pero estos empujones a la pared funcionan sorprendentemente bien. Una historia amena. Recuerdo a una señora de 74 años que me confesó muy seria que había empezado a subir escaleras con la excusa de ir a regañar a su vecina del quinto.
Yo le pregunté qué pasaba con esa vecina y me contestó riéndose: absolutamente nada, doctor. La pobre ni me conoce, es solo que así tengo excusa para mover las piernas. Esa creatividad me conmovió, porque demuestra que la motivación puede aparecer donde uno menos la espera. Pero no todo es divertido. La pérdida de músculo tiene consecuencias graves. Aumenta los riesgos de caídas, fracturas, pérdida de independencia, incluso depresión. Porque cuando uno no puede moverse por sí mismo, se produce una sensación de inutilidad que hiere más que cualquier lesión física. Por eso insisto tanto, los músculos son la base de nuestra autonomía. Si aún dudáis, pensad en este dato que da escalofríos. Tras una fractura de cadera en un adulto mayor, 1 de cada 3 no vuelve jamás a caminar de forma independiente. Y la causa principal no es el hueso, que suele consolidar bien, sino la pérdida acelerada de masa muscular durante la hospitalización. Esa es la trampa mortal. Ahora imaginad al revés. Un abuelo que mantiene un hábito sencillo de caminar cada día y reforzar los músculos con pequeños ejercicios. Cuando tropieza, se recupera más rápido porque sus piernas tienen masa suficiente para volver a sostenerlo. Esa es la diferencia entre una caída anecdótica y un episodio que marca el resto de la vida. El mensaje es claro. Cultivar los músculos es cultivar la libertad. No se trata de tener un cuerpo escultural, ni de competir con jóvenes en un gimnasio. Se trata de mantener la posibilidad de ir al baño sin ayuda, de preparar la comida con tus manos, de subir una escalera sin miedo. Y créedme, la dignidad que eso otorga no tiene precio. Para cerrar con un toque irónico, dicen que la vejez empieza cuando necesitas ayuda para abrir un frasco de pepinillos. Pues yo os digo, empieza cuando renuncias a tener músculos activos. Así que, por favor, no dejéis que un bote de pepinillos dicte el calendario de vuestra vida. El tercer hábito tóxico que quiero compartir con vosotros parece, en apariencia, el más inocente de todos. No beber suficiente agua. Sí, así de simple. Muchas personas creen que basta con beber cuando sienten sed, y que todo lo demás es un capricho inventado por médicos obsesionados con llenar botellas. Pero os aseguro que la realidad es más seria. La deshidratación crónica es un acelerador invisible del envejecimiento. Con la edad, el mecanismo de la sed se adormece. El cerebro empieza a enviar señales más débiles y tardías, como si el sensor de agua estuviera funcionando con pilas gastadas. Esto significa que cuando un adulto mayor piensa, tengo un poquito de sed, en realidad, su organismo ya lleva varias horas sufriendo déficit de líquidos. Lo notamos en la piel seca, en las arrugas que no responden ni al cosmético más caro, en los mareos repentinos, en el estreñimiento pertinaz. Pero lo más peligroso ocurre dentro del cuerpo, donde no vemos nada. La sangre se convierte en un fluido más denso. El corazón trabaja como una bomba forzada y los riñones se sobresaturan, intentando filtrar sin suficiente volumen de agua. Una de las preguntas recurrentes que solía hacer en mis consultas era, ¿me podría enseñar el color de su orina? Así lo decía, sin rodeos. Y no sabéis,
La cantidad de miradas escandalizadas que recogí, pero era un método seguro. La orina es un espejo del nivel de hidratación. Un amarillo claro, como la miel suave, significa salud. Un tono ámbar oscuro indica un cuerpo clamando socorro. Un toque de sabiduría aprendida en mi experiencia. Un vaso de agua temprano vale por una medicina completa. Lo escuché de boca de un marinero jubilado de 90 años que llevaba décadas empezando el día con medio litro de agua tibia. Y, sorprendentemente, nunca había tenido problemas renales ni cálculos en toda su vida. No lo atribuyo a magia, sino a la consistencia de un hábito sencillo, convertido en ritual. Ahora, para introducir un elemento curioso. ¿Sabíais que en la Edad Media se bebía más cerveza ligera que agua? El motivo era que las fuentes de agua estaban contaminadas y beberla suponía un riesgo de infecciones. La cerveza, por su proceso de fermentación, tenía menos microorganismos dañinos. Es decir, hidratarse a base de cerveza era relativamente más seguro que beber agua. Por supuesto, no estoy sugiriendo que ahora repitamos la costumbre, salvo que os apetezca que vuestro médico os mire con sorpresa en cada analítica. Pero volvamos a lo actual. ¿Qué dicen los expertos sobre cuánta agua necesitamos? Y aquí entra el debate académico. Algunos sostienen que son imprescindibles los famosos 2 litros diarios, y otros opinan que debemos fiarnos de la sensación corporal y no forzar cantidades. No existe un consenso absoluto, porque depende de la edad, del clima, de la actividad y hasta de la dieta. Lo indiscutible, sin embargo, es que en los mayores, la señal de la sed ya no es confiable, y más aún, si toman medicamentos diuréticos, muy comunes en hipertensos o cardiópatas. Por eso, la recomendación práctica es más relevante que el debate. Establecer un hábito fijo y regular, como un reloj. En medio de tantos cálculos de litros y vasos, permitidme un poco de humor. Siempre digo a mis pacientes que llenen una botella transparente al empezar el día, porque la botella es más chivata que vuestra mente. No discute, no se olvida y no se hace el duro, como muchos abuelos que me decían: doctor, yo no necesito tanto, pues al ver la botella apenas vacía al final de la tarde, la respuesta aparecía por sí misma. ¿Qué ocurre cuando ignoramos constantemente la hidratación? El intestino se reseca, apareciendo estreñimiento. Las articulaciones sufren porque el líquido sinovial se reduce. La memoria se vuelve borrosa por falta de oxigenación adecuada en el cerebro. Reconocedlo. Muchas veces achacamos a la edad lo que en realidad es la consecuencia de no beber agua suficiente. Os propongo medidas muy simples. Al despertar, un vaso de agua tibia. Antes de cada comida, otro vaso. Y, para cerrar el día, uno más antes de acostaros. Aunque aviso, para los de vejiga delicada, quizá haya que levantarse al baño de madrugada. Pero mejor eso que un riñón que protesta con piedras. Así, con solo 3 o 4 vasos pautados, ya tenéis asegurada una buena parte de la hidratación diaria. El resto se cubre con comidas ricas en agua, frutas jugosas, sopas, ensaladas. Para contaros una pequeña historia divertida.
Tenía un paciente muy terco que odiaba el agua. Decía que el agua era solo para las plantas. Me trajo un día a consulta un argumento cómico. Doctor, yo me hidrato con sopa de ajo y con vino tinto. ¿No es suficiente? Su esposa, que lo acompañaba, soltó una carcajada y me dijo, si fuera por él, pondría vino hasta en las macetas. Bueno, después de meses de discutir, aceptó mi consejo y empezó a llevar una cantimplora al jardín, diciendo que así fingía ser un aventurero. El resultado, sus mareos mejoraron y me confesó resignado que el agua tampoco era tan mala. Amigos, recordad algo, la deshidratación no solo acorta la vida, también la empequeñece, porque limita energía, empeora el humor y debilita las defensas. En cambio, un cuerpo bien hidratado funciona como un motor lubricado. Cada órgano hace su trabajo con fluidez. Y como cierre, un pensamiento irónico, pero cierto. Si vuestra piel vale cientos de euros en cremas, ¿no os parece lógico invertir unos céntimos en vasos de agua? Admitidlo, la arruga más cara se previene con un humilde grifo. Llegamos al cuarto de los hábitos, que más silenciosamente arruinan la salud y la esperanza de vida. El aislamiento social. Mucha gente dice, ya estoy mayor, me da pereza salir, no quiero molestar a nadie. Y al fin y al cabo, estoy tan tranquilo en mi casa, con mi televisión y mis recuerdos. Y yo solo pienso, cuidado, porque esa calma aparente esconde un veneno lento. La soledad no elegida no es un pasatiempo, es un factor de riesgo tan potente como fumar o tener sobrepeso. Permitidme una imagen. Imaginad el cerebro como una plaza en un pueblo. Cuando está llena de gente, hay ruido, risas, movimiento, vida. La plaza se mantiene limpia porque todos la recorren. Pero cuando deja de haber vecinos, la plaza se deteriora, las piedras se llenan de musgo, los bancos se oxidan y, un día, ya nadie recuerda cómo era el bullicio. Así ocurre con nuestras neuronas. Si no hablamos, si no reímos, si no compartimos, esas conexiones se apagan una a una. Os cuento una escena que se me quedó grabada. Un hombre de 79 años, viudo desde hacía 4, me confesó que llevaba semanas sin escuchar su nombre dicho por otra persona. Doctor, me decía, me siento como un fantasma, como si ya no existiera en este mundo. Ese testimonio me estremeció. Más que cualquier informe médico, comprendí que la soledad era más corrosiva que cualquier enfermedad crónica. La sabiduría popular lo resume bien. Compartir mesa es compartir vida. Lo experimenté en carne propia cuando una vecina me invitó a comer con un grupo de ancianos cada domingo. El menú era sencillo, potaje y fruta, pero el ambiente era un banquete de vitalidad. Al reírnos juntos, uno de ellos me dijo, «Doctor, el estómago me lo llenan las alubias, pero el corazón me lo llena esta conversación». Razón no le faltaba. Un detalle curioso. Estudios sociológicos muestran que la soledad no solo deteriora la mente, también cambia el cuerpo de formas sorprendentes. Hay investigaciones que señalan que las personas solitarias tienen niveles más altos de ciertas proteínas inflamatorias en la sangre, casi como si el cuerpo interpretase la soledad
como una herida abierta. Es un dato raro, pero real. Las emociones negativas se traducen en cambios biológicos medibles. En el debate académico, todavía se discute qué pesa más, la calidad o la cantidad de interacción social. Algunos psicólogos sostienen que basta una sola relación, profunda y significativa para protegernos. Otros defienden que la diversidad de vínculos, aunque superficiales, activa áreas distintas del cerebro y da mayor resiliencia. Yo, por experiencia, he visto ambas cosas. El abuelo feliz porque habla cada día 20 minutos con un nieto, y otro que, sin familia, encuentra alegría en jugar al dominó cada tarde con vecinos en el centro social. En ambos casos, la diferencia con quienes permanecen en casa en silencio es abismal. Así que, ¿qué podemos hacer en lo práctico? Primero, forzar un contacto diario, aunque breve, con alguien. Puede ser cara a cara, por teléfono o incluso un mensaje sencillo. Segundo, apuntarse a actividades colectivas, como grupos de lectura, corales o paseos guiados. Tercero, programar rituales sociales. Los miércoles café con fulano, los sábados paseo con mengana. Al cerebro le encantan estas rutinas y después las espera con entusiasmo. Para dar un toque de humor, siempre digo que el mejor gimnasio para los músculos faciales es reírse con alguien. Olvidaos de las carísimas rutinas de yoga facial. La carcajada auténtica ejercita hasta 40 músculos del rostro. Así que, cada vez que os reís con un amigo, estáis no solo alargando la vida, sino también diseñando un lifting gratis. Una historia entrañable. Tuve una paciente que a los 86 decidió aprender a jugar al parchís en un centro de mayores. Al principio iba con desgana, pero 2 meses después me contaba entusiasmada que se había convertido en la reina del parchís. Decía que la estrategia de bloquear casillas le devolvía la juventud. Su hijo me juró que no había visto a su madre tan animada en años. No fue la partida lo importante, sino el círculo humano que la rodeaba. Y para quienes digan que hacer nuevas amistades a los 70, 80 o 90 es imposible, recordad que la ciencia de la neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede crear conexiones nuevas en cualquier edad. Si el cerebro puede, también puede el corazón. En conclusión, el aislamiento social no solo quita años, quita color a los años que quedan. La soledad impuesta es una enfermedad que no se ve a simple vista, pero que se siente cada día en forma de apatía, de tristeza y de deterioro. La solución está en esas pequeñas audacias. Marcar el teléfono, salir a dar una vuelta, aceptar una invitación. Nadie pide grandes fiestas. Basta con ser parte del latido común de la vida. Y cierro con un pensamiento ligero. Dicen que el que ríe solo, ríe con Dios. Pero añadid a alguien más a la mesa, y la risa se vuelve contagiosa. Y eso, creedme, tiene más efecto terapéutico que cualquier receta de farmacia. Ahora, quiero centrarme en un hábito que parece invisible porque no deja marcas en el espejo, ni avisa con dolores repentinos, pero que es devastador para la mente y, por tanto, para toda la vida. Dejar de aprender cosas nuevas. Sí, colegas, rendirse intelectualmente
Es como apagar la luz de la sala mientras aún quedan invitados. Nuestro cerebro, aunque no lo parezca, está deseando actividad, juego, descubrimiento, incluso cuando cumplimos los 90. Imaginad la corteza cerebral como un bosque. Cada nueva palabra, cada nueva receta, cada vez que aprendéis una habilidad diferente, es un árbol joven que brota. Si dejáis de explorar, el bosque envejece, las ramas se caen, y al cabo de un tiempo ya no hay frescura ni pájaros que canten, pues así funciona la neuroplasticidad. El cerebro es capaz de modificar sus conexiones, siempre que lo retéis un poco. Una sabiduría de la vejez que conservo. El día en que dejas de aprender, empiezas a envejecer de verdad. Me la regaló un maestro de ajedrez de 92 años, que todavía entrenaba a principiantes con la paciencia de un santo. Me sorprendió verlo sacar libretas llenas de anotaciones, como si aún aspirara a un campeonato mundial. Ese fuego interno no tenía edad. Un dato marginal, curioso y casi cómico. En 2019 se documentó un caso de un hombre de 87 años que aprendió a programar aplicaciones móviles para poder enviar mensajes divertidos a sus nietos. El tipo consiguió publicar un jueguecito para Android que tuvo cientos de descargas. Lo bautizó Caza las píldoras, porque consistía en atrapar medicinas virtuales antes de que cayeran al suelo. Aquello fue noticia porque demostraba que nunca es tarde para entrar en el mundo digital. Académicamente, el debate es sólido. Basta con actividades recreativas, sencillas para mantener el cerebro activo, o es necesario un esfuerzo cognitivo complejo. Algunos investigadores afirman que aprender un segundo idioma en la vejez fortalece áreas cerebrales profundas y reduce hasta un 40% el riesgo de demencia. Otros sostienen que pequeños gestos, como hacer crucigramas, aprender pasos de baile o memorizar números, ya son suficientes. La discusión continúa, pero lo que nadie discute es que la exposición a la novedad protege la mente mucho más que la rutina. En mis años de consulta, descubrí que quienes seguían aprendiendo algo tenían un brillo distinto. Puede ser cocina, manualidades, canto, escribir un diario, incluso aprender a usar el WhatsApp. No importa la magnitud, importa el reto. Un anciano que sigue aprendiendo es como un río que no se estanca. Siempre habrá corriente, siempre habrá música en el agua. Me gusta contar la historia de una mujer de 88 años que entró enfadada en un curso de informática básica. Decía que la habían obligado sus nietos. 2 semanas después, era la primera en llegar y celebraba, como victorias épicas, el hecho de mandar un emoticono en un grupo familiar. Un sábado, me escribió un mensaje lleno de pegatinas, de corazones, y sus nietos me dijeron que nunca se habían sentido tan cerca de ella. La tecnología no era el fin, sino el medio para mantener viva la chispa del contacto. Humor breve. Hay pacientes que me decían: doctor, aprender inglés ahora es perder el tiempo. A estas alturas, no voy a viajar a Londres. Y yo les respondía: ¿y quién dijo que el viaje va a ser a Londres? Puede ser al pub de la esquina solo para pedir una cerveza en inglés. Y la risa ya les animaba a intentarlo.
El riesgo de abandonar el aprendizaje se nota en detalles pequeños. Dificultades de memoria, menor concentración, apatía. El cerebro sin estímulo empieza a borrar funciones básicas. De pronto olvidáis si habéis tomado o no la pastilla. Os despistáis con el gas encendido. Os cuesta mantener una conversación larga. Siempre me duele escuchar a la gente decir, es normal, es la edad. No, no es normal. Es el músculo cerebral que se ha oxidado por desuso. Por eso, recomiendo pequeños desafíos diarios. ¿Qué mejor que preguntarse cada mañana? ¿Qué aprendo hoy? Puede ser una palabra nueva, una receta distinta, un paso básico de baile latino, un chiste para contárselo al nieto. Lo relevante es mantener el engranaje girando. Además, aprender nuevos contenidos no solo fortalece las conexiones neuronales, también da placer. La sensación de conquista, de autoeficacia, de lo logré. Y esto tiene un efecto en cadena, porque activa neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo, reducen la ansiedad y hasta ayudan a dormir mejor. El cerebro agradece con recompensas químicas cada esfuerzo nuevo. Os comparto un último dato que siempre sorprende. Hay estudios que muestran que quienes mantienen aprendizajes continuos llegan a tener una edad cerebral 20 o 30 años más joven que su edad biológica. En otras palabras, puedes tener 80 años y un cerebro con la vitalidad de uno de 50. ¿No es esa una promesa maravillosa? En resumen, dejar de aprender es como dejar de regar una planta orgullosa con raíz profunda. Tarde o temprano, sin nutrirse de novedad, se seca. En cambio, cultivar aprendizajes, del tamaño que sean, significa mantener vivo el jardín de nuestra sinapsis. Así que hoy os dejo esta ironía para cerrar. Si cada día aprendéis algo nuevo, al final de un año, seréis como una enciclopedia andante. Si no aprendéis nada, al final, acabaréis confundiendo el mando de la tele con el teléfono. Y eso, creedme, no impresiona a los nietos. Ya hemos recorrido los 5 hábitos que, a lo largo de mis décadas como médico, he visto acortar vidas y, lo que es incluso más doloroso, empequeñecerlas. Ahora toca hacer una síntesis y mirar de frente la conclusión. La salud y la longevidad depende mucho más de lo que creemos, de nuestras rutinas más íntimas. Permitidme repasar, casi como si acomodara las piezas de un puzzle. Primero, el sedentarismo excesivo. Ese permanecer sentado horas y horas, como si fuéramos estatuas de museo. Os dije que nada daña tanto la circulación y el corazón como esa inmovilidad disfrazada de descanso. Después, vino la pérdida de masa muscular, una especie de renuncia progresiva a la fuerza que da autonomía, libertad y orgullo. Más tarde, la deshidratación, tan fácil de prevenir y tan común en nuestros mayores, que convierte el cuerpo en un engranaje oxidado. La cuarta trampa fue el aislamiento social, un veneno dulce que se va introduciendo sin ruido, deteriorando la mente y acelerando el deterioro del ánimo. Y finalmente, la renuncia a aprender. Ese "ya no tengo edad para esto", que convierte a nuestro cerebro en un archivo cerrado demasiado pronto. 5 hábitos que parecen pequeños, pero forman un cóctel letal.
y tan fácil de modificar que cuesta entender por qué no lo hacemos. La sabiduría de la vejez nos recuerda aquí algo poderoso. No es necesario vivir con miedo a la enfermedad, sino con atención a los gestos cotidianos. La persona que bebe agua con regularidad, que se levanta del sofá cada media hora, que fortalece sus músculos con tenacidad, que mantiene conversaciones alegres y que cultiva aprendizajes nuevos. Esa persona tiene altísimas probabilidades de disfrutar de sus 80 y 90 años con energía real. No es brujería, es matemática vital. Un dato marginal y fascinante. Investigadores en Suecia compararon a adultos mayores que siguieron un programa de vida activa durante 5 años con otros que no cambiaron apenas sus hábitos. El resultado fue tan claro como una radiografía. Los del primer grupo redujeron su probabilidad de hospitalización en un 30%. Y en las pruebas cognitivas, sacaron puntuaciones equivalentes a personas 10 años más jóvenes. Es decir, un pequeño conjunto de hábitos puede rejuvenecer tanto como cualquier fármaco caro. En el ámbito académico, todavía se discute si estos hábitos pueden llegar a revertir enfermedades ya establecidas o solo a ralentizarlas. Algunos científicos sostienen que una vez aparece el deterioro, por ejemplo, en el caso de demencia o insuficiencia cardíaca, los cambios son mínimos, paliativos. Otros defienden que el cuerpo y la mente son más plásticos, incluso en edades avanzadas, de lo que creemos, y que es posible obtener mejoras notables con perseverancia. Yo, después de tantos pacientes que vi renacer a los 70 y 80, me inclino por el segundo grupo. Puede que no curemos del todo, pero siempre podemos mejorar. Y esa mejoría es suficiente para ganar vida buena y significativa. Permitidme relatar una última anécdota con un toque de humor. Un abuelo de 85 años me dijo, medio enfadado, medio orgulloso: «Doctor, sigo todos sus consejos, pero ahora mis vecinos dicen que camino tanto que me van a fichar de cartero». Y yo le respondí, si le pagan por caminar, dígales que yo cobro derechos de autor. Nos reímos los dos, y en aquella broma estaba sellado un pacto. Vivir con ganas siempre merece un guiño irónico. Amigos, aquí se acaba el tramo analítico y comienza el territorio íntimo. No se trata solo de evitarnos enfermedades, sino de vivir con dignidad y con alegría, porque la longevidad sin alegría es una acumulación vacía, como una biblioteca llena de libros prohibidos. En cambio, la longevidad con músculos, hidratación, compañía y aprendizajes es un viaje lleno de aire fresco, de carcajadas y de curiosidad renovada. Parte de mis pacientes me decían, «Doctor, me da pereza empezar. Son demasiadas cosas». Yo les respondía, «No te preocupes, empieza con una sola. Bebe ese vaso de agua, llama a un amigo, aprende una receta, da un paseo. Luego el resto vendrá solo». Eso es lo hermoso. Los hábitos se atraen unos a otros como imanes. Quien camina tiende a beber más. Quien bebe más se siente con más energía para aprender. Quien aprende se siente con ganas de hablar con otros. Y así se forma una cadena luminosa. Para aquellos que ahora mismo me escucháis, quizá en penumbra,
quizá con vuestro ventilador haciendo un murmullo suave al fondo. Quiero que os quede esto grabado. Vuestros hábitos escriben vuestro destino, mucho más que los años de nacimiento, en vuestro carné. Y os hago un regalo de cierre. Imaginad que vuestra vida es un reloj de arena. No podemos añadir más arena, pero sí podemos decidir cómo fluye, a ráfagas caóticas o en un ritmo armónico. Escenario de música constante, cada vaso de agua, cada paso, cada amistad, cada aprendizaje es un grano que cae con suavidad, prolongando la belleza del reloj en movimiento. Ahora que hemos viajado juntos por estos 5 hábitos y sus consecuencias, quiero bajar el ritmo, como si apagaran las luces de una sala de teatro. Después de la última función, hemos hablado de movimiento, de músculos, de agua, de compañía, de aprendizajes, pero en el fondo hemos hablado de algo más entero, el arte de cuidar la vida mientras se deja pasar el tiempo. Imaginad el día de mañana con un gesto nuevo. Os levantáis del sillón a los 30 minutos. Dais un pequeño paseo por casa. Os servís un vaso de agua y lo sorbéis como si fuera un elixir. Suena el teléfono y en lugar de ignorarlo, contestáis con sonrisa. Alguien os invita a una actividad y decís que sí. Os encontráis buscando palabras en otro idioma o tarareando una canción nueva. Son escenas mínimas, pero juntas forman un cuadro mayor. Una vejez digna, alegre y prolongada. No olvidéis que la longevidad no es una carrera de resistencia, tampoco un mapa sin retorno. Es un camino lleno de descansos breves, risas compartidas y curiosidades satisfechas. La salud no es perfecta ni eterna, pero sí puede ser suficiente, vibrante, luminosa. Os dejo con esta invitación serena. Haced de cada jornada un ensayo de vida consciente. No os obsesionéis con la perfección. Basta con elegir un hábito bueno y repetirlo. Al día siguiente, sumad otro. Y poco a poco, tendréis un entramado firme, casi invisible, pero más poderoso que cualquier medicina. Cerrad los ojos ahora. Respirad despacio y pensad que aún hay mucho que aprender, mucho que reír y mucho que andar. La edad es apenas un número. La vivacidad es un estado elegido. Que esta noche os acompañe la calma y la certeza de que la vida, cuidada con pequeños gestos, siempre merece la pena. Fin del guión. Buenas noches.